bienvenidos a su programa Perspectivas. Aquí se encuentra con nosotros la consejera profesional Shailene Rosado. Bienvenida, Shailene. Gracias por la invitación, Teresa. Shailene, tú representas en el área hispana en la organización La Esperanza de los Sobrevivientes. Y vamos a estar hablando de un tema relacionado hasta cierto punto en esa área, porque vamos a estar hablando acerca de cómo nosotros podemos brindar apoyo a las víctimas de abuso, cómo podemos identificarnos o comprender a estas personas. Y para iniciar con este tema, ¿cómo o cuáles son, me podrías decir, qué es el abuso primeramente? Básicamente el abuso es un patrón de control que ejerce una persona sobre otra persona. Y el abuso se puede dar de diferentes maneras. El que regularmente vemos es el físico, pero también el abuso se puede dar emocional, verbal, sexual y también espiritual. Y digamos que la persona está recibiendo cualquiera de estas clases de abuso que sea. ¿Cómo esto afecta a la persona? Bien, afecta su salud en general, su estado físico, su estado mental y también el espiritual. ¿Y cómo se manifiesta? Pues muchas veces la persona que ha sido abusada tiene baja autoestima, pensamiento suicida, muchas veces no puede relacionarse con las personas que le rodean y la relación con Dios se dificulta. Estos son como para mencionarte algunas, pero básicamente el efecto es, como dije, físico, emocional y espiritual. Y ya que nos estás acabando de describir más o menos cómo afecta a la víctima, ¿cuál es el sentir de la persona en este caso? ¿Cómo se siente? Sí, pues muchas veces el sentimiento que con mayor frecuencia manifiesta es el miedo. Pero también puede manifestar mucha cólera, mucha odio hacia las personas. ¿Crees que pueda manifestar culpa también? Definitivamente. Ese es uno también de los patrones que se pueden observar en personas que han sido abusadas. Mucha culpa, cree que se lo merece, que se lo buscó. Y eso pues se puede reflejar en su conducta. Muchas veces la persona abusada entra a un estado de shock. O sea, como si todo lo que estuviera a su alrededor no lo sintiera, no lo puede sentir. También de incredulidad, ¿realmente me está pasando esto a mí? También puede ser de vergüenza, como dijimos, ¿qué pasa si yo le comento a mi familia? O le dejo saber a mi esposo o a mi esposa que yo fui víctima de abuso. Así que el sentir de una persona abusada se puede manifestar de diferentes maneras, pero regularmente es culpa, miedo, vergüenza. Esos son los más que pues, son manifiestos. Ahora, generalmente pensamos que el tipo de abuso se manifiesta únicamente en las mujeres. Sin embargo, podemos ver que no ese es el caso, ¿verdad? No. Muchas campañas son dirigidas a la violencia doméstica, también a la violencia de niños, pero no podemos dejar fuera que hay hombres y niños que son abusados. Así que debemos también dirigirnos hacia ellos, porque ellos pueden manifestar estos tipos de sentimientos también. ¿Cómo es que una persona llega a ser víctima del abuso? ¿Cómo ocurre esto? Mira, regularmente las víctimas de abuso no pueden protegerse por ellos mismos. En otras palabras, son vulnerables. Eso ocurre porque puede estar experimentando una situación de dolor, una pérdida familiar, pérdida de trabajo. A veces en los matrimonios hay crisis y ya tanto la mujer como el hombre pueden estar vulnerables a estos depredadores que buscan pues tomar ventaja y abusar. ¿Crees tú que haya cierta conexión? Por ejemplo, viene una muchacha, un muchacho
que vino de un hogar donde fue maltratada ya psicológicamente o física o verbalmente y tiene ya esa tendencia, tiene una autoestima baja, una autoestima no saludable, es más fácil para este tipo de personas que han crecido dentro de ese ambiente a la hora de conseguir o de entablar una relación sentimental con un futuro cónyuge, caigan en la misma situación. Fíjate, has mencionado un punto clave. Personas que han sido abusadas en el pasado, lastimosamente están aún más vulnerables a este tipo de abuso sexual, el físico, porque ellos han estado rodeados de ese patrón, de ese patrón. Y no es que lo consideran básicamente parte de la vida. Por ejemplo, yo vi a mi mamá a sufrir siendo abusada por mi papá. Y aunque quizás ese niño o esa niña diga, yo no quiero ser como mi mamá o mi papá y sufrir eso, pero la tendencia es a repetir ese patrón. A repetir, exactamente, a repetir ese patrón. Interesante saber, ¿verdad? Que hasta cierto punto tiene una repercusión el ámbito en el que uno se encuentra emocionalmente o se mira uno emocionalmente a la hora de tener que involucrarse en una relación sentimental y sufrir este tipo de abuso. Puede ser una conexión entre lo uno con lo otro. Ahora, ¿qué me puedes decir acerca de las reacciones más comunes que tiene una persona frente al abuso? Bueno, básicamente, pues como habíamos dicho, dolor, pena. Pero las personas que están alrededor de ella, ¿ok? Cuando es de conocimiento, o sea, la comunidad, la escuela, la iglesia, los familiares, cuando es de conocimiento, ahí van. ¿Por qué ella permitió o él permitió que eso le ocurriera? ¿Por qué no salió de la casa? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no buscó ayuda? Entonces es bien difícil para el que no ha pasado por una experiencia de abuso hablar de eso. Pero cuando tú vives esa situación, se te hace bien difícil poder confrontarlo. ¿Y qué pasa? Que nuestras amistades, las personas que queremos, nuestros familiares, o las personas que nosotros entendemos que están ahí para ayudarnos, comienzan ¿a qué? A reprocharnos, comienzan a victimizar más a esa persona que ha sido dañada, que ha sido maltratada. Así que es bien importante, si usted no ha vivido una situación de abuso, trate de no juzgar la situación. Si se entera de que algún familiar o alguien bien cercano a usted está pasando por una situación de abuso, escuche a la persona, no juzgue. Busque ayuda. Quizás usted no puede ayudarla porque usted no tiene la capacidad o las herramientas para poder trabajar a esa persona, pero busque ayuda, ore con ella antes de decir algo que pueda hacer aún más daño a la persona abusada. Se me viene a la mente de casos de, por ejemplo, madres de familia que tienen hijos y dependen de la ayuda financiera que le pueda brindar en la estabilidad de un hogar, su esposo en este caso, y de repente sufren cualquiera de este tipo de abuso, sea físico, verbal, emocional, pero es tan grande su dolor o su temor en este caso de qué va a pasar con mis hijos, cómo voy a poder salir adelante, que prefieren tolerar una situación como esa a tomar la decisión de decir hay que poner un alto. Esa es una realidad, lastimosamente, y dijiste algo que me llama mucho la atención y me parece importante recalcar que nosotros como círculo social, entes de repente de situaciones como estas que están ocurriendo, que no juzguemos, que en lugar de juzgar, más bien prestemos oído y hasta cierto punto nos identifiquemos o comprendamos la situación de la víctima. Ahora, Charlene, ya nos dijiste de que es importante que no juzguemos. ¿Qué otra manera o cómo más podemos ayudar a la víctima? Bueno, ya dije, escuchamos a la víctima, no juzgamos, como ya hemos dicho, buscamos redes de apoyo
qué familiar tú tienes donde puedas encontrar protección, o qué otras ayudas ofrece tu comunidad, o el Estado, o el país donde te encuentres. Hoy día hay muchas organizaciones y muchos recursos en donde podemos ir y buscarlas para que esta persona que ha sufrido, este familiar, este amigo, pueda recibir la ayuda. Algo bien claro que quiero ir un poquito atrás, y es que mencionaste que a veces nosotros tenemos el conocimiento de que un amigo o un hermano o alguien en nuestra familia está siendo abusado. Debemos recordar que si nosotros no tomamos ninguna acción, nosotros estamos siendo tan culpables como el que está abusando a esa persona. Entonces, no es tan solo el hecho de que, yo lo conozco, yo sé que está pasando por una situación difícil, que él resuelva. Si es de conocimiento de usted es responsable. Si esa persona no lo hace, porque esa persona está en una situación débil, en una situación de peligro, usted tiene que tomar acción. Si usted ve que la situación en su salud emocional y mental no está bien, usted debe buscar un profesional de inmediato, porque esa persona puede estar teniendo pensamientos suicidas o quizás llevándolos a cabo. Así que necesitamos tomar acción, no es algo que debemos tomar livianamente. Es importante, y a veces se me viene a la mente tomar acción a pesar de que pudiera parecer que nos estamos inmiscuyendo en algo que aparentemente no es nuestro problema, pero si no se tomara esa acción, pudieran haber consecuencias peores. Definitivo. Otra cosa que se me vino a la mente cuando hablabas de que si uno no se involucra, de pronto uno termina siendo tan culpable como la persona que está abusando. Una experiencia un par de años atrás donde estábamos pasando por la calle en el auto y miraba a este hombre en la calle amenazando golpear a esta mujer. El instinto a veces puede reaccionar de la persona de dos maneras. O ignoras por completo y haces como si fue una pared que tú no viste nada, o tú decides hacer algo. Yo recuerdo que mi reacción en ese momento fue decirle a la persona, voy a llamar a la policía. El hombre tenía la mano levantada para golpear a la mujer. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros estamos a ponernos en los zapatos de esa víctima? ¿Qué tal si no es ella y soy yo? ¿Quiénes pondrían un alto para que no me hagan daño a mí? Es importante, yo pienso, y tú me podrás decir, Shailene, que nosotros no solamente mantengamos la idea de que podemos defender el parar esta situación, nosotros mismos tomar la iniciativa, pero ¿qué nosotros debemos de impartir a nuestros familiares? Es el momento para nosotros decirle a ellos, no te quedes callado, haz algo si tú ves una víctima. Por el ejemplo. Porque si tú enseñas a tus hijos o a las personas que te rodean, ¿a qué? A no quedarte callado y hablar y expresar de una manera respetuosa a otros que tú no estás de acuerdo, que tú no vas a permitir el abuso. De esa manera los que están a tu lado van a saber que tú estás fuerte y que no vas a permitir que nada ni nadie dañe tu hogar o dañe la armonía que hay. Y tu propia salud emocional, física, mental. Shailene, yo te agradezco mucho por haber impartido este tema a las personas que nos están mirando en sus hogares. Unas últimas palabras. Continúen dando apoyo a esa persona que ha sido abusada. Además de continuar dando apoyo, ore fervientemente. Y por último, continúe ayudándonos en el proceso de curación. Muchas gracias, Shailene, y a ustedes en los hogares les insto a que continúen poniendo alerta si ven a alguien que conocen, que ustedes sepan que son víctimas. Por favor, no se queden callados. Gracias por habernos acompañado en este programa Perspectivas. Nos veremos en la próxima ocasión.